la internacional, siempre esto era el recorrido por los escenarios múltiples, difíciles del escenario internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy comenzamos con lo que es noticia en el mundo. Ya el presidente Vladimir Putin fue elegido dentro de una situación muy complicada. La oposición dice que no tuvo oportunidad de participar, algunos candidatos fueron inhabilitados, otros países lo reconocen como su presidente y establecen sus relaciones diplomáticas, pero hay el interés en que el conflicto entre Ucrania y Rusia termine y es posible que ahora con más poder puedan realmente negociar. El Papa mismo pidió negociaciones entre Ucrania y Rusia. Quienes pierden son los ciudadanos, más que los gobiernos. Por eso empezamos hoy allí en la Plaza Roja, que es la llamada precisamente centro de la revolución cuando estaba la Unión Soviética. El presidente Vladimir Putin celebró ante una gran multitud el retorno de lo que él dice a los territorios ucranianos anexados al día siguiente de su triunfo de unas elecciones donde votaron precisamente esos territorios ocupados en Ucrania. Por supuesto que temen algunos países fronterizos de Rusia y por eso su adhesión a la OTAN. Es un problema que escapa a los países a nivel nacional y tiene que ver con los nuevos factores del poder internacional, como son Rusia y China por una parte, Estados Unidos, Europa, Francia e Inglaterra, que tienen bombas atómicas, y también en el caso de China, que viene tomando mucho terreno a nivel internacional. Son las potencias que dirigen el mundo. Es importante lo que estamos viendo, como vamos a ver dentro de unos meses, también la elección de Estados Unidos, porque son potencias muy importantes en el mundo de hoy. Veamos. Aparición triunfal de Vladimir Putin tras su reelección. El presidente ruso celebró el lunes en la Plaza Roja de Moscú el 10º aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea, al día siguiente de su victoria en unas elecciones consideradas ilegítimas por las potencias occidentales. Crimea ha regresado a su puerto nativo, pero Crimea no es solo un territorio importante estratégicamente. No es solo nuestra historia, tradiciones y el orgullo de Rusia. Crimea, antes que todo, es su gente. Los residentes de Sebastopol, los crimeos, son nuestro orgullo. Putin, de 71 años, fue reelegido con 87,28% de los votos para un quinto mandato, en unos comicios de 3 días, sin un candidato opositor con opciones reales, y que se celebraron también en zonas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas. Putin apareció junto a los 3 candidatos que compitieron con él en los comicios, después de recibirlos en el Kremlin, donde todos lo felicitaron. Todos los principales opositores de Putin están muertos, en prisión o en el exilio. No tenía ninguna duda de que Vladimir Vladimirovich Putin ganaría. También voté por él. Creo que ahora y en general Putin siempre debería ser el presidente. Nadie más podría con esta situación política. Vladimir Vladimirovich es un héroe. Es fuerte y poderoso. Si lo tenemos en nuestro país, todo estará bien. Putin, en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, podrá volver a ser candidato en 2030 y seguir al frente de Rusia hasta 2036. Numerosos países occidentales criticaron los comicios, mientras que aliados tradicionales de Moscú como China, Venezuela, Cuba y Nicaragua felicitaron a Putin. Hoy precisamente la prensa francesa conversa, discute sobre el tema de Putin, la importancia que tiene para Rusia integrarse con la Unión Europea, pero claro, con estándares dentro de la Unión Europea de democracia y desarrollo. De todas formas, es importante lo que pase en esos países por la situación geopolítica mundial. Y claro, también Estados Unidos tiene su propia política. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que la totalidad de la población de Gaza, en el caso palestino, sufre niveles severos de inseguridad y necesita ayuda inmediata de la comunidad internacional, lo cual tiene que ser coordinado por las propias Naciones Unidas. Estados Unidos está dispuesto a negociar, han hecho un intento de reunirse precisamente con Qatar y con Egipto, que son intermediarios extraordinarios, por una solución definitiva donde el pueblo palestino tenga su Estado y su gobierno, pero también la seguridad que la tenga Israel. Veamos lo que nos dicen sobre esto los cables internacionales. El secretario de Estado estadounidense advirtió sobre los niveles severos de inseguridad alimentaria aguda en Gaza. Durante una conferencia de prensa en Filipinas, Anthony Blinken hizo énfasis en que esto evidencia la urgencia de aumentar la entrega de ayuda humanitaria al territorio palestino.
Según las mediciones más respetadas, 100% de la población en Gaza enfrenta niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Es la primera vez que una población entera ha sido clasificada así. El Departamento de Estado anunció que Blinken viajará el miércoles a Arabia Saudita y el jueves a Egipto para hablar de las negociaciones para una eventual tregua en la Franja de Gaza y un aumento del acceso de ayuda humanitaria. La guerra estalló por el ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre y provocó una operación aérea y terrestre de Israel contra este territorio palestino, donde la ONU advierte del peligro inminente de una hambruna. Un informe de distintas agencias de Naciones Unidas alertó el lunes que 1 de cada 2 habitantes de Gaza se encuentran en una situación humanitaria catastrófica y que la hambruna podría concretarse en mayo en la parte norte del territorio. El coordinador de la acción humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, reclamó a Israel que deje entrar libremente la ayuda internacional a la Franja de Gaza y declaró que no hay tiempo que perder. En el mes de diciembre estuvimos en México y participamos en algunas actividades. Fuimos a observar la campaña electoral donde el PRI y el PAN, que eran los partidos que siempre gobernaban, han tenido que ceder el gobierno a la izquierda con Morena, que es una decisión del PRI, con López Obrador. López Obrador quería seguir en el poder, pero la Constitución se lo impedía y escogió a la gobernadora del Distrito Federal, a la señora Baumann, quien es de origen judío y es la candidata fundamental de ese frente. Por cierto, vimos algunos actos también del Partido Verde Ecológico de México, quien apoya también a la candidata del gobierno y aparentemente tiene 40% de la cifra para ganar. Sin embargo, también la oposición está en la calle y es importante porque México, por tener tan larga frontera con Estados Unidos, por ser un productor de petróleo tan importante y por la relación con América Central y el Caribe y también en el continente dentro de los organismos de integración, es interesante el análisis en profundidad de las elecciones mexicanas y lo interesante es que 2 son las mujeres que en un país tan machista como México se disputan la presidencia de México y van a tener una presidenta. Ojalá que en América Latina tengamos también más participación de las mujeres en todos los órdenes. Decíamos hace poco que en Finlandia, de los 17 ministros, 12 son mujeres y el país marcha muy bien. Es excelente lo que han hecho los suecos, los noruegos, dentro de este criterio de la paridad, donde en las elecciones siempre tiene que ir igual número de diputados, de concejales y alternabilidad en la presidencia. Inclusive en Naciones Unidas están pidiendo que el próximo secretario general sea una mujer. Veamos el análisis de México. Y después los entrevistados de siempre sobre temas internacionales, especialmente hoy que vamos a hablar del Medio Oriente con Salim Yazbek. En México la campaña electoral ya está en parte final. Todas las estadísticas y los sondeos señalan que Claudia Sheinbaum, quien igual que Angela Merkel estudió física y química, y las encuestas la dan como favorita, la primera mujer en México presidenta. Además, si es presidenta, hay que señalar que el Partido Verde, el Movimiento Ecológico de México, la apoya. Y en el caso de Sheinbaum, es de ascendencia judía y va con más de 30 puntos de ventaja sobre Xochitl Gálvez, quien es empresaria tecnológica eminentemente indígena. Sin embargo, las elecciones van a celebrarse el 2 de junio y la política, como la vida, pues está lleno de imprevistos y también de situaciones que no pueden planificarse de antemano. Pero es importante en América Latina que en el país tan grande, con tradición indígena y además petrolero, tenga de candidatas a 2 mujeres con opción a la presidencia. Es frente al machismo mexicano, donde la violencia de género es terriblemente persistente y la lucha por los derechos de las mujeres ha tenido tantas dificultades. Una hija de inmigrantes de origen judío, como señalábamos, y la otra descendiente de los primitivos pobladores, disputan la candidatura en el México de hoy. Las 2 candidatas a la presidencia de México afirman la defensa de los derechos humanos y critican a Donald Trump en su trato inhumano con los inmigrantes. Los partidos que gobernaron a México durante tantos años, sobre todo el PRI y en unos años el PAN, ahora tienen una decisión del PRI, pero unidos el PRI y el PAN están contra el partido Morena de López Obrador y apoyados de una forma directa por el Partido Ecológico, el Partido Verde de México
que forman parte de la Global Green, la Unión Mundial de los Partidos Verdes y la reunión de los partidos de América Latina. México es una república representativa, democrática, federal y laica. La constitución política ha sido la única desde 1917. México es un estado federal con tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y la Ciudad de México es la capital de la federación. Cada estado tiene su constitución y tiene su autonomía. El presidente de México, de Estados Unidos mexicano, es el titular del Poder Ejecutivo. El jefe de Estado y jefe de gobierno es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es elegido el presidente mediante voto universal directo y entra en funciones el 1 de diciembre del año de esta elección. Su cargo dura un periodo de 6 años sin la posibilidad, y esto es un ejemplo en México, de la reelección.